Muy buenos días a todos aquellos que a esta hora nos sintonizan a través de los diferentes canales por donde emitimos este su programa. Damos la bienvenida a este tiempo. Buenos días, Señor. Este tiempo devocional con lo que cada mañana iniciamos nuestros días meditando en la palabra de Dios, recibiendo el alimento, la leche espiritual no adulterada que nos permite crecer para salvación. Damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de nuestros diferentes canales, a través del canal de YouTube, a través del Facebook, a través del Instagram, a través de todas las redes sociales por donde sale al aire este programa. Yo quiero invitarles a que antes de iniciar nuestra meditación del día de hoy, invitarles a que escuchen este audio hasta el final, invitarles a que lo compartan con otras personas, invitarles también a que le den me gusta a nuestros videos, a nuestros contenidos, a que explore otras listas de reproducción que tenemos en nuestro canal, y también invitarles a que se suscriban a nuestro canal y hagan parte de la comunidad de amigos y estudiosos de la palabra de Dios. De verdad que cada día somos más y más los que nos vamos sumando a toda esta comunidad, y a los nuevos suscriptores también les doy la bienvenida. Y invitarles a que hagan este mismo ejercicio de compartir, de darle me gusta, de hacer sus comentarios, de poner lo que piensan, de hacer sus preguntas. Hay libertad para todo esto. Vamos a estudiar el día de hoy el capítulo 5 del libro de Oseas. Hemos visto que en el principio del libro, pues Dios nos mostró a través de una parábola de la vida de Oseas un drama familiar bastante delicado que vive el profeta, cómo se enfrenta a la infidelidad de su esposa, cómo se enfrenta a un tiempo de bastante aflicción donde Dios le dice que se consiga una esposa pues que es adúltera, que le gusta, que tiene una tendencia de andar con otros hombres, de mirar a otros, y esos hombres pues le dan regalos, le dan detalles, la colman de muchas cosas, y ella termina yéndose a vivir con otro hombre. O sea, la rescata y la lleva a su casa de nuevo a vivir, y dentro de un tiempo pues él le dice que no iban a que no iban a tener intimidad, pero pues que tenían que esperar. Y eso nos hace ver todo el amor de Dios hacia el pueblo de Israel. Y a partir del capítulo 4, pues entonces nos empezamos a encontrar cómo Dios le habla a Israel, porque Israel se aleja de Dios. Israel se aleja de Dios. Israel, al igual que la mujer de Oseas, pues está totalmente alejado de aquel que hizo con el pueblo un pacto. Se alejaron de sus leyes, se alejaron de sus creencias, se alejaron de la Torá. Y Dios no puede pasar por alto eso. Si hay algo que a Dios no le gusta y que Dios aborrece, es la idolatría. Y estos cultos idolátricos en ese contexto cultural, pues iban muy ligados a la prostitución y a la fornicación. Parte de la cultura, parte del culto era pues precisamente tener relaciones sexuales como ofrenda a los dioses y como, digámoslo así, sí, como una especie de ofrenda a los dioses. Y en esos templos habían mujeres que se prestaban para esto, eran las sacerdotisas. Entonces Dios habla mucho de prostitución y habla mucho de fornicación. Literalmente el pueblo fornicaba en determinados lugares como ofrenda a los dioses. Y hablábamos en el capítulo anterior pues que la fornicación es uno de las cosas que da muchísimo placer
al corazón del hombre. Entonces, si el hombre siempre estaba buscando más y más placer en estos aspectos. El capítulo 5 nos habla de la apostasía de Israel. Y aquí hay un juicio. Aquí hay un juicio. Entonces, lo que vamos a ver aquí es un juicio. Primero se leen los cargos y luego se lee la sentencia. Vamos a mirar lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Capítulo 5. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Y haciendo víctimas, han bajado hasta lo profundo. Por tanto yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. Porque ahora, oh Efraín, te has prostituido, y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. Y en estos primeros 7 versículos, pues Dios está haciendo o levantando unos cargos en contra del pueblo de Israel. Recordemos que Dios está un poquito decepcionado de su pueblo porque paulatinamente se fueron alejando. Recordemos, aquí no se nos puede perder de vista también el contexto, que el pueblo del norte, las tribus del norte, cedieron ante un pecado de que un hombre instauró, que era Jeroboam. Jeroboam se inventó una religión y él puso unos altares en determinados sitios de Israel. Más adelante llegó un rey llamado Acab que instauró el culto a Baal en el pueblo de Israel. En Samaria hizo un templo junto con Jezabel. Entonces la cosa, si antes estaba complicada, luego con Acab se acabó de complicar más. Y había muchísima idolatría. Lo que el pueblo quería era idolatrar a sus dioses y no quería saber nada del Dios que antes habían conocido. Y eso es lo que Dios les está reclamando. ¿Cómo se olvidaron de Dios? ¿Cómo se olvidaron de Dios? Entonces aquí el primer versículo nos dice algo bien particular. Primero le habla a quién. El versículo 5 le está hablando específicamente a tres personas, digámoslo así, a 3 entidades. Primero, a los sacerdotes. ¿Por qué a los sacerdotes? Los sacerdotes eran los encargados de enseñar la palabra de Dios. Eran los encargados de transmitir la Torá. Eran los encargados de que la Torá, de que el estudio de la Torá o el conocimiento de Dios no se perdiera. Ellos eran los encargados. Entonces, cuando empezó a venir toda esta idolatría, cuando empezó a venir toda esta epidemia, digámoslo así, de idolatría, muchos sacerdotes terminaron cediendo ante estas nuevas ideologías, ante estas nuevas religiones y terminaron apartándose del camino. O sea, lo que debían haber hecho los sacerdotes era frenar todo eso, contrarrestar todo eso y advertirle al pueblo, advertirle a la gente que estaban equivocados. Los sacerdotes no lo hicieron. Ahora, muchos de los sacerdotes, digamos, en un principio, cuando el tiempo de Jeroboam, cuando vieron que la cosa se estaba poniendo chunga, pues ellos se fueron. Ellos huyeron a Judá. Ellos huyeron a Judá porque no había forma de quedarse, no había forma de seguir para ellos. Muchos sacerdotes y muchas personas huyeron. Bueno, a los sacerdotes se les juzga por esto. ¿Por qué? Porque no enseñaron, porque no frenaron, porque no advirtieron al pueblo. Pero luego dice a la casa de Israel, dice,
oíd sacerdotes esto y estad atentos, casa de Israel, porque sí, hubo unos sacerdotes que, que no enseñaron, pero también hubo unos sacerdotes que enseñaron mal, que encaminaron mal al pueblo, los líderes religiosos. Pero también la culpa no es solamente de los sacerdotes y de los que enseñaron mal. La culpa también es del pueblo que escuchó a a estos sacerdotes. Muchas veces hay personas que le echan la culpa a los líderes, o a los pastores, o a los siervos de Dios, cuando hay una mala enseñanza. Pero es que también hay un pueblo que recibe, y que también tiene criterio, y que también eh, puede pensar y decir, esta enseñanza no estamos de acuerdo con esto. Y esto no es que sea un llamado a la rebeldía, sino que cuando el pueblo conoce a Dios, cuando hay un pueblo que no se limita solamente a, a recibir una prédica, una predicación un día de la semana y no estudia más, entonces luego se dejan engañar. Por eso nosotros siempre hemos insistido, y esto es una costumbre que todos nosotros como cristianos, como creyentes, deberíamos tener. Si usted va a la iglesia, pues entonces tome la costumbre de que durante la semana estudie lo que le enseñaron. Durante la semana revise el sermón. Durante la semana estudie esto que usted recibió y analice, piense, juzgue y hable con Dios. Si esto llega a su vida, muchas veces hay muchos siervos de Dios o supuestos siervos de Dios, pastores que no enseñan la verdad, no están bien encaminados. Entonces enseñan cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces hay mucha gente que como no estudia, no conoce la palabra de Dios, no lee la Biblia durante la semana, entonces pues todo eso lo aceptan como bueno, como lo dijo el pastor, entonces yo paso. No es así. Y entonces aquí Dios está juzgando a la gente también. Está juzgando a la casa de Israel. Ustedes también debían tener, la casa de Israel también debía tener un criterio de decir, un momentico, nos están metiendo en una ideología que no es la nuestra, que no nos enseñaron nuestros padres. Y también debieron de haberse levantado y no lo hicieron. Pero también aquí hay una tercera, hay un tercer cargo, que es a la casa del rey, a la casa real. Eh, la familia real. Las familias reales solían ser muy grandes. Ahora, los que estamos por aquí en estos lados de Europa, pues es un término que es familiar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que dentro de la sociedad convivimos con una familia real en España, en Inglaterra, en Dinamarca, en Holanda, por ejemplo, etcétera. Hacen parte de una sociedad. Entonces, como que lo conocemos. Pero, ¿qué pasó con la casa del rey? La casa del rey también cometió su error. O sea, estamos hablando de los gobernantes. Estamos hablando de los que establecían las leyes. Recuerde que en ese tiempo no había Senado, en ese tiempo no había unos entes gubernamentales como los hay hoy en día. Había mucho absolutismo. Era lo que dijera el rey y ya está. Era lo que dijera el rey y eso era, mejor dicho, eso era la última palabra. Pero ¿qué hicieron los gobernantes? También hicieron mal. También pusieron leyes. También pusieron, eh, pusieron decretos que iban en contra de la palabra de Dios. Por decreto abrieron lugares de culto. Por decreto dictaminaron ciertas leyes y muchas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Que la idolatría iba incrementándose, la idolatría iba creciendo.
y el pecado se iba haciendo más fuerte. Mira, aquí dice en el versículo 2, haciendo víctimas, han bajado hasta lo profundo. O sea, con todas esas víctimas que sacrificaban a sus dioses, en sus religiones, en sus cultos, lo único que hacían era ir más y más y más abajo. En otras palabras, tocaron fondo. Y dice aquí, por tanto, yo los castigaré a todos ellos. Yo los castigaré. Entonces aquí tenemos que concluir una cosa, y es que si hay un pecado que Dios aborrece, es la idolatría. Si hay un pecado que Dios juzga tremendamente grande y para Dios es tremendamente grave, es el tema de la idolatría, mis amados. Mire lo que dice aquí. Aquí dice, yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. O sea, el pecado estaba llegando al colmo. Había sobrepasado ya un límite bastante grave. Había una línea de no retorno prácticamente ya casi que marcada. Y entonces, aquí lo dice, te has prostituido y se ha contaminado. Dice en el versículo 4, no piensan en convertirse a Dios, a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. No se les pasa por la cabeza decir que van a cambiar. Entonces, aquí es donde Dios viene a levantar cargos en contra del pueblo. Dios está levantando unos cargos. No hay un corazón arrepentido. Hay un corazón endurecido. Y dice aquí que hay espíritu de fornicación. O sea, lo que quieren es cada día llegar más bajo. Cuando entran en este nivel de las fornicaciones y del desatarse, del desatar el placer, el corazón del hombre o el hombre mismo, llegan a estados pues bastante grandes y terminan siendo como animales que se dejan llevar por sus instintos. Ya no piensan, simplemente se dejan llevar por su búsqueda de placer y llegan a hacer cosas bastante bajas, bastante insospechadas. Una cosa muy fuerte. Terminan siendo como animales. Dice en el versículo 5, nos habla de la soberbia. La soberbia cuando dicen que no necesitan nada, que ellos están bien, que ellos no necesitan ayuda. Pero también dice en el versículo 6, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Mire, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando, o sea, llevarán ovejas, vacas, animales para hacer sus sacrificios, porque, claro, llega un momento en que todos estos pecados que se generan una especie de culpabilidad. Pero dice que Dios está apartado de ellos. Dios está levantando aquí unos cargos. Ahora, ¿cuál es la sentencia ante esos cargos? Recuerde que en el proceso de un juicio hay un levantamiento de cargos, pero luego cuando esos cargos se levantan, pues luego viene una sentencia. Y mire lo que dice a partir del versículo 8. Tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues
Seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Mire, y aquí entonces, en esta segunda parte del pasaje, Dios está emitiendo la sentencia. O sea, lo primero son los cargos. Ya los vimos claramente. Se ha prostituido, se han llenado de soberbia, se han llenado de una falsa religión, de una falsa espiritualidad, una prevaricación, bueno, todo eso. Pero ahorita viene, tocad bocina en Gabaa. Y aquí está hablando de una bocina, de una trompeta, de una alarma. Eso representa precisamente eso, un aviso. Un aviso. Y me llama la atención sobre todo la palabra Gabaa, o este pueblo de Gabaa. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Gabaa? Miren, Gabaa, esto está en Jueces capítulo 19, usted lo puede consultar ahí en nuestra lista de Buenos Días, Señor. Ahí está. En Jueces 19 hay un capítulo bastante triste que nos deja ver la realidad que se vivía. Y lo que sucede es que hubo un levita que llegó a ese pueblo de Gabaa, llegó con su mujer, llegó con su esposa, una chica, y resulta que en algún momento esa chica se queda por fuera, de esa casa donde estaban hospedados, y unos hombres malvados llegan a hacer daño a esa casa y terminan y encuentran a esa mujer. La maltratan, la humillan, la abusan sexualmente. Pero esos hombres, bueno, en un principio no querían estar con la mujer. Da la impresión el pasaje de Jueces 19 de que lo que querían era estar hombres con hombres. Ustedes me entienden. Pero a la final terminan violando a la mujer, abusando de ella, y la mujer termina muriendo. Y el levita, en medio de su dolor, en medio de su ira, por ese crimen que se cometió en Gabaa, ese abuso que se cometió, cuando encuentra a la mujer muerta, viene y la divide en 12 partes y manda sus partes por todo Israel como una especie de protesta y de denuncia de ese crimen que sucedió en Gabaa. Entonces aquí nos menciona esa sociedad de Gabaa, porque la sociedad de Gabaa estaba pervertida. Era una sociedad que vivía en una perversión total. Por eso menciona a Gabaa, y varias veces lo va a mencionar a lo largo del relato de Oseas. Porque así como estaba Gabaa, así mismo se estaba convirtiendo la sociedad en ese tiempo en Israel. Ya no era Gabaa solamente, era todo Israel, en una total perversión, en un total engaño en su mente. Entonces toca trompeta en Gabaa, en Ramá, en Benjamín, tiemblen. Ahora, esto me hace pensar como cuando estamos en un juicio. Si ustedes ven, por ejemplo, en las películas, ustedes ven un acto que sucede cuando están juzgando a alguien y entra el juez. ¿Qué sucede cuando entra el juez? Todo el mundo se pone de pie y todo el mundo se queda callado, porque viene el juez a presidir esa corte. Entonces aquí Dios está diciendo lo mismo. Suenen trompeta, y la trompeta es símbolo de alarma, es símbolo de anuncio, es símbolo de que se va a dictar una sentencia. Y entonces empieza Dios a hablar. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Luego dice,
Los príncipes de Judá fueron como los que traspasaron los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Si usted lee en Deuteronomio 28 y en 27 y en varias partes de la Torá, nos encontramos que uno de los pecados graves, que Dios considera graves, es traspasar linderos. ¿Qué significa traspasar linderos? Significa mover, o sea, ustedes saben que cuando hay una tierra, hay un límite, hay un lindero, hay una, digamos así, una frontera, una valla, un punto donde se conoce que se divide la tierra. Hasta este punto está la tierra de un propietario y a partir de ese punto, de esa línea o de esa valla, le pertenece a otro. Pero ¿qué hacían muchas personas? Muchas personas con engaño y con astucia mueven la valla, mueven el lindero y lo traspasan. O sea, más o menos eso es lo que quiere decir. También este punto quiere decir que en la tierra de Israel hay unos límites. Dios estableció unos límites. Dios estableció unos límites. Pero cuando usted se sale de ese límite, cuando usted salta la valla y se sale fuera de la propiedad, fuera de la cobertura de Dios, pues entonces también se está cometiendo un pecado. Entonces dice, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Pero ojo, aquí está hablando de los príncipes de Judá. Aquí tenemos que estudiar la palabra de Dios y estudiarla y analizarla bien. Entonces mire que aquí hay una cosa que aparece bien especial. Los príncipes de Judá. Ya no está hablando con Israel, está diciéndole a Judá. Los príncipes de Judá, los del gobierno, se vinieron para Israel. Se metieron a Israel. Ahora, luego viene un juicio de Dios con Judá. Eso ya es otro tema. O sea, eso ya es otro tema. Ya eso viene después. En el tiempo de la invasión babilónica, Dios empieza a cobrarle a Judá. Pero en este momento estamos con Israel. Entonces, luego dice que Efraín, cuando habla de Efraín, está hablando de Israel. Efraín será asolado en el día del castigo, y las tribus de Israel hice conocer la verdad. Dice que sobre los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos mi ira, como dice, como agua mi ira. O sea, esos que supuestamente estaban más cercanos a Dios, se vinieron para Israel. Luego dice, Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Y entonces esto nos deja ver algo. Lo que produce la ira de Dios. El pecado desata la ira. El pecado desata un castigo. El pecado desata unas consecuencias de parte de Dios. Eso es lo que nos está diciendo este capítulo 5. Hay mucha gente que piensa que se puede pecar y no pasa nada. Y eso es un error. Eso es un error grave, gravísimo. Y aquí este capítulo 5 nos lo está confirmando. El pueblo de Israel traspasó las leyes de Dios. El pueblo de Israel pasó de los mandamientos, se les olvidó, desobedecieron, los incumplieron uno por uno, empezando por el primero y más importante, la idolatría. Y de ahí en adelante, si se incumple el primero, pues fácilmente en el corazón del hombre se pueden incumplir todos los demás. Pero ¿qué dice Dios? Que por ese mandamiento viene un castigo. Por ese mandamiento viene una reprensión. No pensemos que vamos a quebrantar los mandamientos y Dios se va a quedar tan tranquilo. No, señores, no es así. Cuando usted quebranta los mandamientos de Dios, desata la ira de Dios y la reprensión viene a los corazones de aquellos que desobedecen a Dios. Dice aquí
que Efraín será llamado en el versículo 11. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. ¿Se acuerdan del ejemplo de la esposa de Oseas? ¿Qué perseguía la esposa de Oseas? Vanidades. Vanidades. ¿Por qué? Porque aparecieron unos amantes que le daban vestidos bonitos, que le daban joyas, que le decían linda, hermosa, todo esto. Aparecieron unos amantes que la llenaron de lujos, que la llenaron de cosas muy caras. Y entonces ella empezó a sentirse vanidosa. Eso mismo pasó con el pueblo de Israel. Por eso Dios nos pone el ejemplo de Oseas, la parábola. Porque quiso andar en pos de vanidades. ¿Y cuáles eran las vanidades? Los dioses, los lujos. Empezó todo a funcionar muy bien. La economía a salir adelante. Empezaron los negocios a prosperar. Empezaron los comerciantes a llenarse de dinero, a llenarse de lujos. Entonces, ahí podemos ver lo mismo, es lo mismo. Los comerciantes, los dueños de las tierras, empezaron a construir casas bonitas, casas hermosas, empezaron a tener buenos negocios, empezaron a hacer buen comercio con otras personas. Pero se les olvidó quién era el que les daba. Y le atribuyeron esos beneficios a otros dioses. Se les olvidó que era Dios el que les proveía. Y se llenaron de soberbia. Se llenaron de malas actitudes. Quiso andar en pos de vanidades. Dice el versículo 12, yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. O sea, aquí, en medio de todo este juicio, Dios también está mirando hacia Judá. Recuerde que Israel y Judá son hermanas. ¿Se acuerdan que nos ponía un ejemplo creo que era en el libro de Ezequiel, donde nos hablaba de las hermanas que se prostituyeron? Que no crea la otra hermanita que se va a salvar. No, para ella también hay. Esa es la conclusión. Para ella también hay. Y aquí, en medio del relato, no nos deja olvidar Dios que Judá también lleva lo suyo, que Judá también tiene ahí su parte, también ha metido sus manitos en ese pastel. No es tan inocente, pero dice, seré como polilla y como carcoma. ¿Y qué es la polilla y la carcoma? Son unos animalitos pequeñitos, muy diminutos, que poco a poco van comiendo, van dañando, hacen unos agujeritos muy diminutos en la madera y sin que usted no los vea, se le comen por dentro todo y le debilitan internamente las maderas y cuando menos piensa, todo se cayó. Dice, y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Mire que habla de la enfermedad y habla de castigo, habla de reprensión. Pero luego dice el versículo 15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Mis amados, cuando el corazón del hombre se llena de soberbia, no reconoce pecado. Cuando el corazón del hombre se llena de orgullo, de altivez, no reconoce que están haciendo las cosas mal. La paga del pecado es la muerte, no se les olvide eso. El pecado es como una carcoma, como una polilla que come por dentro, que va dañando poquito a poco, que aparentemente las cosas están bien por fuera, pero por dentro hay un corazón podrido, hay un corazón dañado, hay un corazón que
que se está deshaciendo. Ese es el pecado, y es que actúa el pecado. ¿A qué nos llama Dios? A que consideremos, a que reconozcamos que que el hombre está en pecado. No pensemos que pecamos y todo está bien. Y esto es un mensaje que el Señor nos da en este día. ¿A qué nos llama el Señor? A reconocer, a arrepentirnos, a volver a Él. Esa es la palabra en Oseas capítulo 5. Dios está llamando a su pueblo a que vuelva, a que se reconcilien con el Señor, a que cambien de actitud, a que levanten su mirada y reconozcan su pecado. La Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que ninguno puede decir, no, yo no he pecado. Analicemos, pensemos. ¿Ha incumplido usted los 10 mandamientos en algún momento de su vida? Seguramente que sí. Seguramente que sí, no tenemos ninguna excusa. ¿Y eso en qué nos convierte? En pecadores. Eso nos convierte en pecadores. Por tanto, aquí tenemos que reconocer que hemos pecado y hemos defraudado a Dios. Por tanto, necesitamos un arrepentimiento y necesitamos reconocer que necesitamos del Señor, que sin Dios no podemos vivir. Usted no puede vivir sin Dios. Y mucho menos alejado de Él. La Biblia nos dice que separados de Dios, nada podemos hacer. Así que yo le invito a que hoy usted reconsidere su vida. Que este capítulo 5 sea un capítulo para pensar qué tanto nosotros somos ese Israel, que hemos defraudado, que hemos decepcionado a Dios y que su ira se ha desatado sobre nuestras vidas. Yo les invito a que vamos a orar, acompáñenme en oración para terminar este tiempo de meditación. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana, en este día, por tu inmenso amor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tus misericordias que llenan nuestras vidas, que llenan nuestros corazones. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor. Presentamos todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón. Los presentamos delante de ti y reconocemos que hemos pecado. Reconocemos que hemos fallado. Reconocemos, Señor, que nos hemos comportado mal, que hemos desobedecido tu palabra muchas veces y que hoy, Señor, esto nos acarrea un gran problema, un problema de separación, un problema de que tú has desatado tu ira. Padre Santo, hoy reconocemos que hemos pecado, Señor, y nos arrepentimos. Padre, ayúdanos a que nuestro corazón hoy se arrepienta y vuelva al camino. Vuelva otra vez a obedecer tu palabra. A lo mejor hay cosas en las que nos cuesta obedecer, porque ponemos razonamientos, porque nos ponemos a preguntarnos, ¿y por qué tenemos que obedecer esto? Hay que obedecer sin preguntar. Simplemente obedezca, amado Hijo de Dios, que en la obediencia está la bendición. Padre Santo, aquí estamos delante de ti, Señor. Nos postramos, te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos fallado. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que te hemos defraudado, que hemos contristado tu espíritu, por las veces que hemos pensado que nosotros podemos salir solos de este problema. Eso es soberbia. Padre Santo, hoy yo pongo, Señor,
Ponemos nuestras vidas en tus manos y a tus pies. Y te pedimos, Señor, que nos guíes y que nos ayudes cada día a reconocer el pecado y a reconocer, Señor, que separados de ti, nada podemos hacer. Padre, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Examina, oh Dios, nuestro corazón y ve si hay en nuestro corazón camino de perversidad. Y guíanos, Señor, a tener un arrepentimiento diario, todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida, Señor. Padre Santo y poderoso, te alabamos y te bendecimos. Te exaltamos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.